Vagué en noche oscura, pecador perdido fui, caminé por senda dura, mas Jesús hallóme a mí. Y yo sé, sí yo sé, que Jesús quiere salvar al malhechor. Y yo sé, sí yo sé, que su sangre limpia al más vil pecador. De mi Dios yo soy un hijo, su poder me transformó, con amor me satisfizo, con su paz me consoló. Y yo sé, sí yo sé, que Jesús quiere salvar al malhechor. Y yo sé, sí yo sé, que su sangre limpia al más vil pecador. Ven a mí, Jesús invita, soy tu amigo y redentor. Su merced es infinita hacia todo pecador. Y yo sé, sí yo sé, que Jesús quiere salvar al malhechor. Y yo sé, sí yo sé, que su sangre limpia al más vil pecador, que su sangre limpia al más vil pecador, que su sangre limpia al más vil pecador. Buenas noches, mis hermanos. Como siempre, estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra y compartirla. Y hoy vamos a hablar sobre las 7 palabras. Estamos ahorita en la temporada especial que se le denomina Semana Santa y pues se festeja la muerte del Señor Jesús, pero no en el verdadero sentimiento que debe de haber en los creyentes, porque estamos la gran mayoría más bien pensando en el descanso, en la fiesta, en la playa, y nos olvidamos de lo primordial. Sin embargo, pues con esta reflexión pues contribuimos para hacer las cosas de la mejor manera. Déjeme leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículo 45 al 56, que dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías está llamando. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, se la dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente
este era hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, y entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Como dije, esta semana es una semana de fiesta para algunos y están ya desde algunos días descansando en la playa. Pero nosotros vamos a recordar el propósito del por qué el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario en una semana como esta, hace ya tantísimo tiempo. Y lo que vamos a hacer es recordar las últimas palabras que Jesús expresara durante su sacrificio en aquella cruz. La primera palabra la encontramos en Lucas 23:34, donde dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos ayuda a comprender lo que el Señor Jesús vino a hacer en aquella cruz. Él vino para perdonar nuestros pecados, si creíamos en Él, por supuesto, si le dábamos entrada al mensaje del Señor en nuestra vida. El Señor nos perdonaría, por supuesto, si nos arrepentíamos de nuestros pecados. Pero el Señor está pidiendo por ellos y por todos aquellos que le dieron la espalda, por todos aquellos que conscientemente escogieron a Barrabás en lugar de Jesús cuando se hizo aquella petición de a quién querían que soltaran, y la chusma expresó que soltaran a Barrabás. Así que el Señor Jesucristo pues está consciente en los últimos minutos antes de su muerte por toda la gente que está a su alrededor. Algunos de sus discípulos están cerca, sobre todo Juan está cerca, por ahí, mirando el acontecimiento, y el Señor Jesús lo único que hace es pedir perdón a Dios, porque aquella gente no sabía, realmente no sabía lo que estaba haciendo. La otra palabra la leemos en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice aquí la palabra: como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena más o menos corresponde a las 3 de la tarde. Y el Señor Jesús pues está en una angustia tremenda. Como se ha dicho en otras ocasiones, el pecado de nosotros, todos los seres humanos, caía sobre el Señor Jesús. Y el Señor Jesús sentía que Dios lo había abandonado. Sin embargo, ya sabemos que el Señor no lo abandonó. Simplemente se estaban cumpliendo las Escrituras. El Señor Jesucristo aceptó que se cumplieran las Escrituras en su persona. Todo esto que le está pasando, él ya lo sabía, que iba a ocurrir, que iba a suceder. Así que pues el Señor Jesús está experimentando una agonía tremenda en aquel momento. Y pues la carga de nuestro pecado fue lo que causó todo eso. Y el Señor de veras se sintió como que Dios no estaba poniéndole atención, pero el Señor ahí estaba presente, viendo todo el acontecimiento y cómo aquella gente estaba burlándose de lo que el Señor Jesús padecía. La tercera palabra que el Señor Jesús expresó antes de morir la encontramos en Juan capítulo 19,
versículo 18. Dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Algo importante que no se nos debe de olvidar, que todo lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra ministrando por esos 3 años y medio, ministrando, escogiendo a sus discípulos, hablándole a la gente, predicando, enseñando, bueno, todo eso lo hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Él no hizo nada por su propia cuenta, todo estaba ya profetizado. El Señor tenía que seguir al pie de la letra todo lo que los profetas habían dicho. Así que hasta este momento de sed, en su angustia, el Señor padeció, siendo humano y su cuerpo siendo herido por aquellas heridas que él padeció. No hay que olvidar que le pusieron una corona de espinas sobre sus sienes, fue golpeado duramente por los soldados. Históricamente se piensa que al Señor Jesús aquellos látigos que utilizaban prácticamente le partieron la espalda en heridas que le hacían ver sus costillas. Así que pues el Señor sufría. Y estando allá, pues imagínense todos aquellos golpes y luego con la pesadez de estar colgado en aquella cruz, colgado por aquellos clavos que le atravesaban su muñeca. Bueno, el Señor padeció fiebre. Y usted sabe que todos los que alguna vez hemos experimentado algún tipo de fiebre, lo que se nos sobreviene luego es la tremenda sed, y el Señor la padeció. Y algo que aprendemos de esto, hermanos, bueno, esta es una experiencia realmente tremenda, pero el Señor tuvo sed por hacer la voluntad de Dios. Ojalá que todos los seres humanos tuviésemos una sed agobiante por buscar a Dios, por encontrarnos con Él cara a cara y estar dispuestos a hacer su voluntad. Ojalá que tuviéramos sed por leer su palabra, como dice uno de los salmos, que mi alma clama por Dios como los animales claman por el agua viviente. Qué importante sería que si pusiésemos toda la atención para descubrir la voluntad de Dios, creo que aprenderíamos más cosas y nos daríamos cuenta de otras muchas que necesitaríamos aprender. La cuarta palabra la leemos también en el capítulo 19 de Juan, pero ahora en el versículo 26 y versículo 27, cuando dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como dije hace un momento, los discípulos, algunos discípulos estaban pendientes de todo lo que estaba ocurriendo en aquel sacrificio de Jesús colgado de aquella cruz. Pero uno de los discípulos que estuvo pegado a los pies del Señor Jesucristo, pendiente de aquella cruz, fue Juan, porque Juan era el discípulo a quien el Señor Jesús amó. Y es que Juan tenía un carácter muy especial. Juan seguía a Jesús por todas partes. Dice la palabra que incluso en los últimos momentos, cuando se establecía lo que conocemos como la Santa Cena, Juan se recostaba en el hombro de nuestro Señor Jesucristo, porque tenía un
tremendo afecto por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús se dio cuenta. Pero ahora pues estamos viendo aquí una situación. El Señor se preocupó por su mamá. Su padre ya no estaba. Es de suponerse que José ya hacía mucho rato que había fallecido. Y ahora Jesús estuvo pendiente de María por mucho tiempo hasta que empezó a desarrollar su ministerio. Por eso es que fue al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Y después de aquello se fue a orar al monte. Y después de aquellos 40 días de oración, regresó a Nazaret para predicar por primera vez. Y estuvo en aquella sinagoga hablando de Dios. Bueno, el Señor Jesús mucho tiempo estuvo al pendiente de María y ahora, en los últimos momentos de su vida, su corazón está pendiente de María, quien amaba, y se la entrega. Por eso a María le dice: María, ahí está tu hijo, en la persona de Juan. Y a Juan le dice: Juan, ahí está tu madre. Y con aquello nos damos cuenta que el Señor pues tenía en alta estima no solamente a María, sino también a Juan. Históricamente se dice que Juan se fue a vivir a Efeso, mucho antes de que fuera apresado por el emperador romano, y fuese llevado, desterrado a la isla de Patmos. Mucho tiempo estuvo en Efeso. Se piensa que fue pastor de una iglesia ahí en Efeso y se llevó a María con él. Dice la historia que es probable que ahí murió María, en Efeso. Así que pues Juan estuvo muy pendiente de María y estuvo con él y la trató como madre. Como María seguramente apreció mucho el cariño y el amor que le profesaba Juan y realmente lo tenía como a un hijo. La quinta palabra la leemos en Lucas capítulo 23, versículo 42 y 43, cuando dice: y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta plática surgió cuando el Señor pendía de la cruz. Y dice la palabra que a su lado, tanto a su mano derecha como a su mano izquierda, había dos delincuentes, dos ladrones que estaban ahí sufriendo juntamente con él. Pero uno de ellos estaba muy preocupado por su situación. Por eso su situación espiritual le ayudó para hablar con Jesús en el último momento de su vida, para decirle: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dio la promesa que estaría con él en ese preciso momento. Así que, pues, el Señor estuvo pendiente de todos quienes necesitaban de él. Como dije hace un minuto, estuvo pendiente de su madre María, estuvo pendiente de Juan y ahora estuvo pendiente de un ladrón que se arrepintió de sus pecados y clama a Jesús por misericordia. Esta es una buena ayuda que nosotros podemos tener para gozar la presencia de Dios para siempre. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos confesarlos al Dios Todopoderoso. Necesitamos creer que Jesús es el único que nos puede salvar. Darle gracias a Dios por ese gran privilegio de darnos esta oportunidad.
Que Dios nos siga ayudando a todos, y yo oro a Dios porque en esta semana muchos otros escuchen la voz de Dios y entreguen su vida al Señor Jesucristo y vivan para Él. La sexta palabra que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, también la vemos en el capítulo 23 de Lucas, pero en el versículo 44. Dice: cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por en medio, y entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Llama la atención este versículo por dos razones. La primera de ellas: Jesús realmente murió. Realmente murió. Fue tal las heridas que él padeció que su cuerpo se debilitó en gran manera. Hasta su sangre se derramó de su cuerpo por las tantas y tantas heridas que él padeció. Todos aquellos latigazos, aquellos clavos traspasando sus muñecas, los golpes de la espada, la herida de la lanza traspasando su costado, la corona de espinas, todo eso debilitó aquel cuerpo. Pero el Señor, en el último momento de su vida, se encomendó a Dios. Algo importante aquí también es saber que en nuestros últimos momentos debiésemos nosotros encomendarnos al Señor. Pero no esperar hasta el último momento. Tenemos que hacerlo ya ahorita, para que cuando ese momento nos llegue, estemos conscientes de que ese momento ha llegado y que ahora estamos de veras en las manos de Dios. Ya no tenemos ninguna otra opción más que esa: concentrar nuestra mente en que vamos a estar con el Señor para siempre. Que Dios nos ayude, porque Jesucristo nos da un ejemplo de lo que significa encomendarse a Dios. Que Dios nos ayude en ello. Y por último, vemos la séptima palabra. Regresamos al capítulo 19 de Juan, versículo 29 y 30, donde dice: y había allí una vasija llena de vinagre. Y entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre, se la acercaron a su boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este vinagre estaba mezclado con mirra y la utilizaban como una especie de analgésico. Momentos antes, los soldados lo habían intentado cuando el Señor Jesús hablaba en la cruz y pensaban que estaba sufriendo y habría que darle algo para que mitigara su dolor. Y dice la Escritura que la primera vez le acercaron una especie de palo alargado con la esponja bañada en este vinagre, pero el Señor no la quiso tomar. Y ahora, esta vez, minutos antes de que el Señor Jesús muriera, segundos antes de que el Señor Jesús muriera, de nuevo le acercan esta esponja con este tipo de analgésico. Pero el Señor Jesús ya no lo probó, porque Él ya estaba partiendo de este lugar a la eternidad. Su palabra fue:
consumado es. Y no estaba diciendo que ya se había acabado la salvación para los seres humanos. No estaba diciendo que se había acabado el ministerio de Jesús. No estaba diciendo que se había acabado la oportunidad para los seres humanos. No estaba diciendo que Jesús había fracasado en su propósito e intento de salvar a la humanidad de sus pecados. Simplemente la palabra consumado es, quiere decir, o Jesús quería decir, que todo lo que tenía que ver con el sacrificio en la cruz del Calvario había llegado a su fin. Pero eso no significaba que ya Jesús ya no iba a salvar, porque creemos que el Señor ahorita está más vivo que nunca, porque Él así lo prometió. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Porque sabemos por la palabra de Dios que después de que Jesús murió, al tercer día resucitó, se levantó de aquella tumba triunfante y el Señor Jesús se presentó delante de sus discípulos y eso fue una clara prueba de que el Señor estaría con ellos como estaría ahora con nosotros. Yo estoy con vosotros, dijo el Señor Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude a entender esto y que demos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Todas estas palabras que acabamos de enlistar fueron dichas por el Señor Jesús con mucha sabiduría, con mucho tino, cada una de ellas en el momento indicado. Pero el Señor no solamente dijo 7 palabras. En la Biblia está toda la palabra que Jesús quiere que nosotros sepamos. Tal como el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, que tal como él lo había recibido, ahora lo enseñaba, que Jesús había muerto por sus pecados y resucitado al tercer día. Qué gran mensaje para nosotros. Así que esta es una semana de fiesta. Bueno, disfrútela, pero debe ser una semana de reflexión. Que Dios nos ayude a entender su plan. Y en el nombre de Jesús, que todo ocurra para bien de su nombre. Oremos. Dios Padre, gracias por esta experiencia de repasar y conocer los últimos momentos de nuestro amado Jesús en aquella cruz donde Él estaba. Porque Él, aun siendo inocente, murió como pecador. Murió como si Él tuviera la culpa, pero nos libró a nosotros de la muerte eterna. Y gracias a Él, ahora podemos decir que podemos ser salvos en los méritos de Cristo Jesús. Y en estos méritos te pedimos todas las cosas. Amén.